Capítulo 99. Compañero cautivo. Parece que algunas de las bestias de maná más agudas han sentido el castillo. Deberíamos darnos prisa si no queremos problemas innecesarios, dijo Alfred a nadie en particular. Respondió Barry. El rugido resonante de las bestias de maná abajo nos incitó a subir la escalera envejecida. Bueno, yo no, ya que estaba siendo arrastrado sobre el hombro del golem, libre para admirar los escalones de hierro que estaban llenos de abolladuras y óxido. Mirando hacia abajo desde el cielo, pude distinguir débilmente los movimientos sutiles de algunas enormes bestias de maná envueltas en el denso grupo de árboles. El caballero de piedra, que me tenía colgado sobre su hombro, me bajó suavemente a la base del tramo de escaleras. Luego se derrumbó en arena y se reconstruyó en una capa, sujetándose alrededor del hombro de Alfred. Alfred me guiñó un ojo al notar mi expresión de sorpresa. Nosotros los enanos siempre llevamos un poco de tierra con nosotros donde quiera que vayamos, dijo mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros. Pensé que estaríamos rodeados de oscuridad, pero una sustancia parecida al musgo que cubría las paredes comenzó a brillar con una luz azul suave. Barry disolvió las esposas de hielo que encadenaban mis piernas para que pudiera caminar por mi cuenta. Ella tomó la delantera, mientras Alfred nos seguía de cerca. Habíamos estado subiendo un tramo de escaleras aparentemente interminable durante al menos una hora cuando, finalmente expresé mi frustración. No hay manera más rápida de subir que subir esta escalera absurda. Suspiré. Debido al proceso de asimilación por el que había pasado, era más fuerte que la mayoría de los humanos, incluso sin mi núcleo de maná, pero todavía me estaba impacientando por el tiempo perdido. La magia no se puede usar dentro de las entradas del castillo, respondió Barry de inmediato, con un toque de impaciencia en su voz ya fría. Dejé escapar otro suspiro profundo y lo seguí en silencio, echando un vistazo a mi vínculo. Sylvia estaba durmiendo mucho más de lo normal debido a su reciente transformación. Winsome me había hablado de las diferentes formas que podían utilizar los asuras, dependiendo de la situación, pero nunca supe cuánto le costó a Sylvia liberar su forma dracónica. Sin embargo, tenía sentido. Sylvia era básicamente una recién nacida a los ojos de las deidades que podían vivir miles de años. Perdido en mis pensamientos, no me di cuenta de que Barry se había detenido. Dejé escapar un gruñido de sorpresa cuando choqué con ella. La mujer Lance era solo un poco más alta que yo, pero yo estaba un paso por debajo de ella, por lo que mi cara la había golpeado en la espalda. Sin embargo, mis brazos estaban esposados frente a mí y habían golpeado un lugar un poco más íntimo. No pensé mucho en eso, pero Barry reaccionó de una manera que no hubiera esperado. Dejó escapar un chillido bastante infantil mientras saltaba hacia adelante. Se dio la vuelta para mirarme, y pude ver su rostro sonrojarse por la vergüenza y la sorpresa antes de contraerse de inmediato en una mirada temible que podría haber hecho que alguien más comenzara a sudar frío. Recuperándose, se dio la vuelta y colocó su mano al final de la escalera antes de murmurar suavemente: «Estamos aquí». Alfred, su sonrisa divertida obvia debajo de su barba, se encogió de hombros y me empujó hacia adelante. Una luz deslumbrante se filtró a través de la grieta de la pared, que se había partido. Mis ojos se ajustaron hasta que finalmente pude distinguir lo que estaba adelante. Un corredor brillantemente iluminado con un techo arqueado se extendía por encima de nosotros. Misteriosos diseños habían sido tallados en cada superficie visible. Las runas grabadas hacían que el corredor pareciera más un memorial grabado con los nombres de los difuntos que una lujosa decoración. Cada grabado y diseño parecía tener un propósito y un significado. Había candelabros simples que colgaban del techo cada pocos metros, pero, mientras que el pasillo estaba brillantemente iluminado, la luz blanca le daba al espacio una sensación fría y sin emociones, recordándome los hospitales de mi viejo mundo. Ahora que estamos dentro del castillo real, es mejor no conversar con nosotros ni con ninguno de los Lance, susurró Alfred, con un inusual escalofrío en su voz, cuando entramos por la puerta toscamente hecha. Caminamos en silencio, solo el eco de nuestros pasos llenaba el pasillo. A ambos lados había puertas que no hacían juego con el corredor metálico. Había puertas de diferentes colores y materiales, todas muy distintas entre sí. El corredor no parecía tener fin, así que me sentí aliviado cuando Barry se detuvo en el camino en una puerta aparentemente aleatoria a nuestra izquierda. Llamó a la puerta sin pausa hasta que se abrió hacia adentro,
revelando un hombre con armadura de oso. Mis señores. El guardia se arrodilló de inmediato, con la cabeza inclinada. Levántate, respondió Barry con frialdad. El guardia retrocedió pero no hizo contacto visual con ninguno de los lances. En cambio, su mirada estaba fija en mí y me miró con curiosidad y cautela. Cuéntale al consejo de nuestra llegada. Alfred hizo un gesto de impaciencia al guardia para que se fuera. El hombre con armadura hizo otra reverencia rápida y desapareció detrás de una puerta negra, que había estado oculta, pareciendo ser parte de la pared hasta que se abrió. Después de unos minutos, el guardia regresó y nos abrió completamente la puerta, permitiéndonos entrar. Lance Zero y Lance Balrog han recibido permiso para reunirse con el consejo, junto con el prisionero Arthur Lexwin. Miré a Alfred, levantando una ceja. Al pasar junto a mí, murmuró, «Va». Nombres en clave, como si estuviera avergonzado. Me arrastré detrás de las dos lances con una sonrisa irónica. Lo que sea que me esperaba probablemente determinaría mi futuro, pero de repente todo lo que podía pensar era en cuáles podrían ser los nombres en clave para todos los demás lance. Pasé al guardia y atravesé la puerta oculta, e inmediatamente pude sentir un cambio en la atmósfera. Estábamos en una gran sala circular con un techo alto que parecía estar hecho completamente de vidrio. La habitación estaba escasamente decorada, con solo una mesa larga y rectangular en el fondo. Los 6 miembros del consejo estaban sentados detrás de la mesa, cada uno mirándome con una expresión diferente. Sus majestades. Alfred y Barry se inclinaron hacia el consejo mientras los reyes y las reinas se levantaban de sus asientos. Sin saber exactamente qué dictaba la costumbre en situaciones como esta, seguí el ejemplo de las dos lanzas y me incliné también. Ignorante. ¿Te consideras al mismo nivel que los lances? Deberías arrodillarte como mínimo, como una señal de respeto, retumbó una voz ronca. Miré hacia arriba para ver que era el rey enano, Dowsit Grey Saunders. Lucía una tupida barba marrón que se derramaba desde su barbilla y cubría la parte superior de su torso. El cañón de su pecho estaba cubierto por una armadura de cuero adornada con un chapado de oro, que parecía estar restringiendo sus músculos en lugar de protegerlos. Con su gran barba erizada y sus ojos oscuros y pesados, parecía mucho más grande de lo que realmente era. Sin embargo, al mirar su mano suave y sin callos que hacía girar la flauta de vino dorada, me pregunté si esos músculos alguna vez se usaron o si solo eran para el espectáculo. Me costó mucho controlar mi rostro, y se contorsionó en una mirada de molestia. Pero antes de que pudiera refutar, vi a Alduin Eralit, el padre de Tesia y el rey elfo, quien frunció el ceño preocupado. Me dio una sacudida rápida con la cabeza, advirtiéndome claramente que no hiciera nada para molestar al rey enano. Apretando la mandíbula, cedí y me arrodillé. Mis disculpas, majestades. No soy más que un chico del campo, sin educación en los caminos de la nobleza y la realeza. Grey Saunders resopló y se dejó caer en su asiento, cruzando los brazos mientras su cuerpo robusto se hundía en su silla. Las venas de sus musculosos brazos se estiraban con cada pequeño movimiento. Ahora. Estoy seguro de que el viaje fue largo y todos deben estar ansiosos por comenzar. Barry, quita las esposas a Arthur, dijo Blancglader, el padre de Curtis. La lanza disolvió las esposas que ataban mis muñecas pero dejó a Sylvie dormida dentro de su orbe congelado. Inspeccioné a los gobernantes de este continente. Habían pasado años desde la última vez que vi a Blan y Priscilla Glader, pero, aparte de las pocas arrugas adicionales, poco había cambiado en ellos. La expresión de la reina humana, especialmente, transmitía una fuerte determinación a pesar de las bolsas oscuras debajo de sus ojos. Nunca antes había visto a la reina enana, pero era tal como esperaba, varonil. Tenía una mandíbula definida y cuadrada con ojos agudos, y su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás en una cola de caballo. Sin embargo, en contraste con lo que había imaginado, brazaletes de oro y otros metales finos se agrupaban alrededor de sus gruesas muñecas y cuello, lo que decía mucho sobre sus lujosos gustos. Alduin y Miriel Eralit, sin embargo, parecían haber envejecido significativamente en los pocos días desde la última vez que los vi. No me sorprendió, su única hija había sido el foco del acto de terrorismo de Draneve. Las dos lanzas se alejaron unos pasos de mí mientras miraba al consejo.
Alduin Eralit habló en un tono amable, vagamente culpable. Por lo que había dicho Barry, Alduin y Miriel no habían apoyado la orden de arrestarme, algo por lo que estaba muy agradecido. Arthur Lexwin. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle, no como líder, sino como padre, por salvar a mi hija. Necesito recordarles que estamos aquí como líderes de este maldito continente, no como padres. Intervino Dowsid, golpeando la mesa con los puños. Este niño mutiló a uno de sus compañeros de escuela antes de matarlo. Todos hemos leído la descripción que nos envió el explorador. Priscilla negó con la cabeza, interviniendo con calma y dignidad mientras decía, Dowsid, no creo que sea necesario. Ambas piernas aplastadas hasta la mitad del muslo. Brazo izquierdo desmembrado y cauterizado más allá del codo. Brazo derecho congelado y aplastado. Genitales. Mientras el rey enano leía el pergamino, incluso él parecía tener dificultades para decir lo que venía a continuación. Los genitales, junto con el hueso pélvico, aplastados y... Creo que es suficiente, Dowsid, advirtió Alduin. Parece que he hecho mi punto. Sí, todo es conveniente y todo lo que sucedió con este chico para salvar a toda la escuela, pero eso no justifica el tormento por el que hizo pasar al chico Wykes. Solo puedo ver esto como si usara todo este fiasco como una excusa para vengarse de alguien con quien claramente tuvo enemistad en el pasado, dijo Dowsid con frialdad. No puedes decir que el motivo principal de Arthur para adentrarse ciegamente en una escena tan peligrosa era solo buscar venganza. E incluso si lo hiciera, ¿qué pasa con eso? No puedes probarle a nadie aquí cuáles fueron los motivos de Arthur. Hizo lo que nosotros no pudimos hacer en un momento de necesidad, potencialmente salvar a todos los estudiantes dentro de Cyrus, respondió Alduin con la cara cada vez más roja. Sí, por eso no estoy sugiriendo que matemos al chico. Simplemente necesitamos paralizarlo como un mago. Fue la reina enana quien habló esta vez. La fría indiferencia en su voz pareció hacer que incluso su esposo vacilara por un momento. Lo que mi esposa, Glaundera, dijo es exactamente mi pensamiento también. Este chico es demasiado peligroso si se lo deja solo. Imagínense si él y su mascota dragón deciden convertirse en enemigos de nosotros. Mis oídos se aguzaron ante la mención de Sylvie. Dios mío, ¿te escuchas a ti mismo? Suenas paranoico. Blan, Priscilla, ¿qué tenéis que añadir a todo esto? La madre de Tessia sacudía la cabeza, desconcertada. Miriel, hablando como padre, mi esposo y yo estamos de acuerdo contigo en esto, dijo Priscilla uniformemente, su mirada distante alternando entre Sylvie y yo. Pero también debemos considerar la opinión de los Greysounders. Están pensando no solo en ellos mismos, sino en todo el continente. Entonces, ¿qué? Lisiamos al niño y matamos al dragón por si acaso alberga malos sentimientos hacia nosotros y decide vengarse. Alduin estuvo a punto de gritar cuando se puso de pie para enfrentar a los otros líderes. Alduin, conoce tu lugar. No creas que estás al mismo nivel que nosotros solo porque te sientas aquí. ¿Puedo recordarte tu incapacidad para cuidar siquiera de tus propias lanzas? Dowsid gruñó amenazadoramente mientras señalaba con un dedo acusador al rey elfo. Este continente está potencialmente al borde de la guerra y fuiste lo suficientemente descuidado como para perder uno de nuestros mayores activos. Sus majestades, ¿me trajeron aquí simplemente para escuchar mi juicio o se me permite? No hablarás hasta que te lo indiquen. Dowsid rugió, interrumpiéndome. Me niego a aceptar cualquier afirmación que este chico esté tratando de hacer. Podría decir que el mismo Dios del Hierro le habló y le ordenó hacer todo esto, pero eso no cambia lo que ha hecho y lo que podrá hacer si lo dejan solo. No veo ningún sentido en que esté aquí si no se me permite hablar y dar mi versión de lo que sucedió y por qué sucedió de la manera que sucedió. Hice lo mejor que pude para controlar el volumen y el tono de mi voz, pero aún así sonaba mucho más agudo de lo que quería. Tienes razón. No hay necesidad de que este prisionero esté aquí. Olfred, enciérralo en una de las celdas inferiores y manténlo allí hasta nueva orden. Y encerrar a su mascota en una bóveda, respondió Glaundera Greysounders, agitando su mano hacia nosotros. Dowsid, Glaundera, el consejo no es para que ustedes corran y ordenen como mejor les parezca. ¡Haya! Alduin gruñó.
Detrás de él, una figura enmascarada en la sombra se arrodilló, esperando una orden. Retírate, elfo. Recuerda que solo tienes una lanza a tu disposición. Había una gran tensión cuando los dos reyes se miraron a los ojos. Finalmente Alduin concedió, recostándose de mala gana en su silla. Cuando el caballero de piedra de Olfred me recogió, me encontré con la mirada de Alduin por un breve momento. Pude ver la determinación implacable en sus ojos mientras asentía con firmeza. Me mordí la lengua y opté por permanecer en silencio. Era obvio que el rey y la reina enanos estaban dispuestos a dejarme lisiado, mientras que los Gladers se negaban a apoyar a ninguna de las partes a la hora de decidir mi destino. Tendría que confiar en Alduin y Miriel si Sylvie y yo íbamos a llegar a casa ilesos. Mientras el golem me llevaba a través de una puerta diferente y bajando un tramo de escaleras, traté de hablar con Olfred, pero me encontré con un silencio sepulcral. Cuando llegamos al final de las escaleras, miré a mi alrededor. Parecía la típica mazmorra de un castillo para traidores y prisioneros de guerra. Era un área espaciosa con muchas celdas, pero gran parte estaba cubierta por sombras que la luz de las pocas antorchas encendidas no alcanzaba. Esta será tu celda, Arthur. Su vínculo se colocará en otro lugar. Al llegar a mi cámara de la mazmorra, el caballero convocado que me llevaba de repente se derrumbó en polvo. Aterricé de manera poco impresionante sobre mis rodillas y codos mientras Olfred cerraba la jaula de metal y se alejaba con pasos fuertes. ¡Ay! Podría haberme advertido, murmuré en voz alta, sacudiéndome el polvo de las rodillas. ¿Esa voz, a Arthur? ¿Arturo Lexwin? Mi cabeza saltó ante el sonido débil pero familiar. Directora Gutsky. Fin del capítulo, traído por el lector perezoso. Capítulo 100. Intenciones. Directora Gutsky. Balbuceé con incredulidad. Ese sí. Aunque, directora, ya no parece apropiado, dado que me han despojado de ese título. ¿Quién hubiera imaginado que te encontraría aquí, Arthur? Respondió débilmente. Su discurso fue entrecortado y doloroso, parecía que había sufrido considerablemente. ¿Despojado de tu título? No entiendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está aquí, directora? Me apoyé contra las barras de metal de mi jaula con la esperanza de escucharla más claramente. A juzgar por la fuente de su voz, deduje que su celda estaba diagonalmente opuesta a la mía, pero debido a la forma en que estaban dispuestas las antorchas, la mayoría de las celdas estaban a oscuras. Llegaremos a eso más tarde. Había un toque de desesperación en la voz de la directora Gutsky cuando preguntó, Arthur, ¿por qué te han encerrado? Con tus habilidades, supuse que serías capaz de valerte lo suficiente por ti mismo, o al menos escapar si fuera necesario. Lucas tenía cautiva a Tessia y tuve que usar la mayor parte de mi maná para luchar contra él. Cuando aparecieron las 3 lanzas, no tuve la fuerza suficiente para escapar, suspiré. Me disculpo, no te sigo del todo, el niño semielfo, Lucas. Era obvio. La directora Gutsky no estaba al tanto de los eventos recientes en su academia, aunque esto no me sorprendió. Seguramente habría estado allí para ayudar si lo hubiera sabido. Le conté tantos detalles como pude en el silencio de la mazmorra, y solo podía asumir que su silencio indicaba que estaba escuchando atentamente. Era difícil saber si también había prisioneros en las otras celdas, pero la información que estaba revelando no era exactamente confidencial. Tengo al director Agutsky atrapado en el ataque, incluido lo que acababa de suceder con el consejo. ¿Puedes describirme exactamente cómo te pareció Lucas cuando peleaste contra él?, preguntó Gutsky. Además del aumento masivo en sus capacidades de manipulación de maná, noté que su apariencia física también era diferente. Veamos. Tenía ese tono de piel gris enfermizo y líneas oscuras que le corrían por la cara, el cuello y los brazos. Supuse que esas eran sus venas. Su color de cabello también había cambiado, no era rubio como lo recordaba, sino más bien un polvoriento color blanco y negro. Se sabe que la familia Wykes tiene una gran afición a los elixires, sin importar cuáles puedan ser los efectos secundarios. Ningún elixir en este continente tiene la capacidad de mejorar el núcleo de maná del usuario tan drásticamente. Arthur, interrumpió el director Agutsky. Tú, no pudiste vislumbrar cómo era el líder de este ataque. No.
se había ido cuando llegué. ¿Por qué? Solo quería confirmar algunas cosas, pero creo que ya tengo una comprensión básica de toda la situación. Sabía que iba a suceder, pero no tan pronto. Están avanzando con el plan demasiado rápido. Podía escuchar el eco de los pasos de la directora mientras caminaba dentro de su celda. ¿Qué quieres decir con, sabías que iba a suceder? ¿Quiénes son? Directora Gutsky, empiezo a tener una persistente sospecha de que realmente espero que esté equivocada. Ambos nos quedamos en silencio por unos momentos. Solo los chasquidos parpadeantes de las llamas de las antorchas rompían el silencio de la mazmorra. No puedo decir, Arthur. Estoy atado por fuerzas más allá de cualquier cosa que cualquiera de nosotros pueda esperar enfrentar. Lo siento de verdad. ¿Una vinculación? Ya veo. Qué conveniente, ¿y hay alguna forma de eliminar esta vinculación? Respondí sarcásticamente. Ignorando mi tono, el director Gutsky dijo, he buscado durante décadas este asunto, y siempre sin éxito, y dejó escapar un profundo suspiro. Y la razón por la que estás encerrado aquí es porque, pregunte. Por lo que me has dicho, y en base a lo que ya sé, parece que me han convertido en un chivo expiatorio. Asumo que el Consejo desea usarme como una excusa conveniente para todo lo que ha sucedido recientemente. ¿Por qué necesitarían un chivo expiatorio? Pregunte. Tampoco puedo decir la razón de eso, respondió ella. Había una clara frustración en su tono, no dirigida a mí, sino a sí misma. Arthur, es doloroso para mí seguir tratando de hablar de esto. Incluso la sola idea de decirle a alguien lo que sé, activa la maldición. Ambos deberíamos descansar un poco, Dios sabe que lo necesitaremos. Con un suspiro, me alejé de la puerta de metal y apoyé la espalda contra la pared de piedra de mi celda. Incluso si el artefacto no hubiera estado uniendo mi núcleo de maná, todavía no habría podido usar ningún tipo de magia aquí. Sin nada más que hacer, mi mente comenzó a correr con pensamientos. Estábamos dentro de un castillo flotante ubicado sobre los confines más lejanos de Beastclads. Suponiendo que pudiera escapar con Sylvie y la directora Gutsky, ¿podríamos salir vivos de Beastclads? La ayuda de Sylvie estaba fuera de cuestión. Su reciente transformación la había dejado en un estado ligeramente mejor que el de un oso hibernando. Gutsky era un mago de viento de núcleo plateado, lo que podría ser suficiente para que voláramos de regreso. Aún así, me di cuenta de que los tres probablemente seríamos eliminados. En nuestro camino hacia aquí, las dos lanzas habían lanzado constantemente un fuerte intento de matar para protegerse de cualquier bestia, e incluso entonces, habían sido lo suficientemente cautelosos a veces para ocultar nuestra presencia. Sería casi suicida intentar simplemente volar sobre todo Beastclads. Chasqueé mi lengua con frustración. A pesar de lo que parecieron horas deliberando conmigo mismo, no estaba más cerca de una respuesta. Era imposible después de todo. Cuanto más intentaba planear nuestra huida, más difícil se volvía quitar la progresiva sensación de desesperanza, así que me di la vuelta en el suelo frío para tratar de dormir un poco. Blind Glader. ¿Qué diablos fue eso, Glader? Pensé que teníamos un acuerdo, ladró Dowsy después de cerrar la puerta de mi estudio. Sí. Soy muy consciente de nuestro acuerdo. Tenga la seguridad de que tendrá mi voto y el de mi esposa, Dowsy. Sin embargo, ni siquiera tú puedes hacerme lanzar acusaciones tan irracionales al chico que acaba de salvar a toda la generación futura de este continente, incluidos mis hijos, respondí con frialdad, sirviéndome un vaso de licor añejo. Y estoy diciendo que no habrá una generación futura si no te pones de mi lado. Arthur y su vínculo tienen que irse. Ese fue el acuerdo. Tienen que ser devueltos a él si esperamos tener un futuro en este continente. Sé lo que está en juego, Dowsy. No necesito que me molestes cada vez que te sientas inseguro, si sé. Lo que estamos haciendo tú y yo es traicionar a toda la población, ¿te das cuenta? ¿Sí? Miré al enano. Aunque yo estaba sentado y él de pie, nuestros ojos estaban casi al mismo nivel. No es traición si el continente ya está destinado a la aniquilación. Blan, tú y yo sabemos lo que va a pasar con Dikaten, ya sea que tratemos de salvarlo o no. Tenemos que mirar más allá y tratar de rescatar lo que es importante para nosotros, dijo consolando, con un gesto apaciguador.
Si eso es lo que te dices a ti mismo para poder dormir por la noche, adelante. Lo que estamos haciendo es abandonar a nuestra gente para poder salvar nuestros propios culos, me burlé, sacudiendo la cabeza. Eso es lo que me digo a mí mismo. Lo que él prometió no es un mal negocio. Toda mi familia vivirá y le servirá, y también la tuya, si sigues adelante. ¿Y qué hay de nuestra gente, Dausid? ¿Qué hará con los ciudadanos de Dikaten? Si incluso los reinos de Sapin y Darv no están a salvo después de que le prometimos lealtad, ¿qué pasará con el Enoir? Bah. Los elfos siempre han sido demasiado anticuados y justos para su propio bien. Podríamos haber convencido a Alduin para que se pusiera del lado de él si no fuera por la intromisión de Vairian. Es una pena, pero, a diferencia de nosotros, los elfos no se dan cuenta de lo que realmente significa ser un líder. Imagínate, Blan, la tecnología, las riquezas que él y su pueblo traerán a Dikaten. La inmortalidad, la fuerza marcial sin igual, la riqueza infinita, ya no será solo una fantasía para nosotros. Es solo cuestión de tiempo. Cuida tus palabras. Lo sigo por el bien de mi familia. No me mezcles con personas como tú, abandonando tu propia raza en aras de la ganancia personal. Estoy seguro de que puedes imaginar lo que probablemente hará una vez que llegue. ¿Qué será del resto de las 3 razas? O un genocidio de alguna forma, o, si él es inteligente, los hará a todos sus esclavos. Dausid se quedó sin habla por mi respuesta. Su boca se movió como si estuviera tratando de refutar mi argumento, pero no salió ninguna palabra audible. Sin embargo, el amor de mi esposa por nuestros hijos parece superar con creces su preocupación por todo el reino humano, y mi deber de preservar la sangre Glader siempre triunfará, así que puede estar seguro de que estaremos de su lado. Con suerte, mis antepasados perdonarán mis acciones, esta es la única forma de salvar la línea Glader. Suspiré derrotado. Dausid levantó la mano como para darme una palmadita en el hombro, pero lo miré con dureza. Fingiendo una tos seca, se excusó, dejándome con mis propios pensamientos oscuros en el silencio de mi estudio. Miré fijamente la habitación extravagantemente decorada, amueblada con madera rara tallada por maestros carpinteros, adornada con gemas raras y metales que valían más que un pueblo pequeño, y una sensación de temor y culpa comenzó a surgir en mi estómago. Estos lujos no significaban nada para mí. Toda mi vida, todo lo que había querido era ser el mago más fuerte de Dikaten, enorgullecer a mi padre y a mis antepasados. Sin embargo, era descaradamente obvio que mi talento como mago era insatisfactorio incluso en comparación con los campesinos del campo. Solo gastando una enorme cantidad de recursos en elixires y ayudas para fortalecer el maná pude, apenas, entrar en la etapa rojo. Me sorprendí albergando sentimientos de envidia mordaz, incluso hacia mi propia esposa e hijos. Siempre me había avergonzado de esto, pero había poco más que pudiera hacer. Incluso tener control sobre las 2 lanzas no ayudó a mis sentimientos de inferioridad. En cambio, era un recordatorio diario de que necesitaba estar protegido en todo momento para gobernar adecuadamente a mi propia gente, porque no era lo suficientemente fuerte como para valerme por mí mismo. ¿Realmente estaba tomando esta decisión por la seguridad de mi familia y la mía? ¿O yo, como Dausid, tenía hambre y anhelo un poder incomparable al de otros magos? La seguridad de mis seres queridos fue lo que me hizo actuar, pero cuanto más pensaba en ello, más me emocionaba la perspectiva de ganar fuerza, de estar en la cima de mis habilidades. Pensé en cómo mi gente me temería y me respetaría por mi propio poder, en lugar de las lanzas que controlaba. Mis verdaderos motivos e intenciones se volvieron más y más borrosos cuanto más pensaba en ello. Después de una hora de contemplación alimentada por el alcohol, me di cuenta de que ninguna cantidad de bebida podría eliminar este sentimiento miserable. Tropecé con mis propios pies y caí al suelo. Perdí mi control sobre el vaso que sostenía, golpeando el suelo un instante antes que se hizo añicos. Los fragmentos se incrustaron en el brazo que usé para amortiguar mi caída. Solo podía maldecir con frustración por mi propia ineptitud. Qué patético fui, tropezando, siendo cortado por un mero vidrio. Si hubiera nacido más talentoso, más poderoso. Me levanté, ignorando las manchas de sangre en el suelo, dejando los fragmentos de vidrio en mi brazo sangrante, y me tambaleé hasta mi habitación.
Podía oler el hedor a licor en mi aliento mientras suspiré profundamente. Recuerdos de cuando conocí al chico por primera vez pasaron por mi mente mientras caminaba penosamente hacia la puerta de mi habitación, que ahora parecía tan lejana. Incluso antes de que mis hijos comenzaran a hablar sobre Arthur en la escuela, él había dejado una profunda impresión, lo suficiente como para que yo lo viera. Como una figura de gran importancia en el futuro. Quizás lo único más grande que su fuerza como mago fue su mala suerte al estar involucrado en esta conspiración. Lo siento, chico, murmuré por lo bajo. Me gustaría creer que es por el bien de este continente que te conviertes en un sacrificio. Incluso mientras decía las palabras, sonaban vacías a mis oídos. Tenía la esperanza de que decirlo en voz alta proporcionaría algún tipo de tranquilidad, pero lo que sentí por Arthur no fue dolor ni simpatía. Era más fuerte que los sentimientos de un rey sacrificándose por un bien mayor, incluso más fuerte que el peso de un Glader tratando de mantener vivo su linaje. Sentí la sensación tranquilizadora de que mi oscura envidia se resolvía con la muerte de este chico. Me odiaba a mí mismo por esto, pero, ¿y qué? Yo era Blanc Glader, el cuarto del nombre, pero mi talento como mago no alcanzaba ni una sola gota en comparación con el océano que era Arthur Lexwin. ¿Por qué ese chico sin origen debería tener un poder que se ajustaría mejor a mí? Abrí la puerta y me tambaleé inestablemente, sacudiendo a las criadas que se apresuraron a ayudarme. Lo siento, muchacho, murmuré de nuevo. Es por el bien mayor, por mi bien mayor. Fin del capítulo, gracias por escuchar.